Evangelio de hoy viernes, 30 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 16, versículo 20 al 23. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero, en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús pronuncia aquellas palabras llenas de misterio y consuelo, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Está revelando no solo un principio espiritual, sino una verdad universal que atraviesa la existencia del creyente. Porque toda pena que se vive en comunión con Dios no es estéril, sino fecunda. Pues en su pedagogía divina el sufrimiento es una tierra arada donde florece una esperanza inexplicable, que no se basa en cambios exteriores sino en una transformación interior radical. El contraste que Jesús traza entre la tristeza del mundo y la alegría que proviene de su promesa es un contraste que sigue vigente en cada alma humana. Porque mientras el mundo ofrece alegrías efímeras que terminan en vacío, Cristo nos habla de una alegría sólida, eterna, tejida en la fidelidad, en la espera confiada y en la entrega completa a su voluntad. Aun cuando ello implique pasar por el valle del llanto. Porque su fidelidad es la garantía de que la luz prevalecerá sobre las sombras. Jesús no prometió una vida sin cruces, sino una alegría que brota precisamente de haber llevado esa cruz con Él y como Él. Porque quien lo sigue en su pasión, también lo sigue en su resurrección. Y esa alegría no será superficial, ni pasajera, ni frágil como las emociones, sino fuerte como una roca. Porque estará cimentada en el amor inmenso que Dios nos tiene. Un amor que no cambia ni siquiera en la noche más oscura. El llanto que Jesús menciona no es símbolo de debilidad, sino de humanidad, de autenticidad. Porque llorar es también una forma de amar. Demostrar que lo que se ha perdido es valioso. Y Cristo nos asegura que ese llanto, lejos de ser ignorado por el Padre, es recogido como perlas preciosas y transformado en el tiempo perfecto de Dios, en gozo indecible. Jesús utiliza la imagen de la mujer que da a luz para ilustrar este misterio espiritual. Porque el dolor del parto no es señal de muerte, sino de vida inminente. Y del mismo modo, nuestras tribulaciones, aunque pesadas, son a menudo la antesala de algo nuevo que Dios quiere hacer nacer en nosotros. Una alegría que no será una simple recuperación emocional, sino una experiencia de plenitud, que transforma la perspectiva de la existencia entera. El mundo se alegrará, dice Jesús, mientras ustedes estarán tristes. Y esas palabras revelan la inversión de valores entre el reino de Dios y los sistemas humanos. Porque mientras el mundo celebra sus éxitos momentáneos, muchas veces construidos sobre la mentira, el egoísmo o la injusticia,
El discípulo de Cristo llora por la ausencia del amado, por el pecado que reina y por el rechazo que sufre la verdad. Pero esa tristeza no es derrota, sino un signo de que el corazón está alineado con el del Maestro. En este Evangelio, Jesús no está consolando solo a sus apóstoles de manera particular, sino también a cada creyente de cada generación, a cada alma que sufre, que se desespera, que clama y que necesita una certeza divina. Y la certeza que ofrece no es que todo saldrá como uno espera, sino que todo será transformado desde dentro, y que la alegría que viene de él nadie podrá arrebatarla jamás. Esta promesa de Jesús, de que su tristeza se convertirá en alegría, es más que una esperanza. Es un compromiso eterno de parte del Hijo de Dios con aquellos que lo aman. Porque Él no se limita a consolar, sino que transforma. No solo acompaña, sino que conduce a la plenitud. Y en esa promesa cada uno puede depositar sus llagas, sus duelos y sus dolores, sabiendo que no serán olvidados, sino redimidos. Cuando el alma se encuentra sumida en la tristeza y se aferra a estas palabras de Jesús, sucede un milagro silencioso, un movimiento interior que cambia la forma de mirar la vida. Porque la fe en su promesa no elimina la dificultad, pero sí introduce una luz que ilumina incluso los rincones más sombríos del corazón. Recordando que ningún dolor tiene la última palabra cuando Cristo es el Señor. Y cuando llegue aquel día, dice el Señor, no me preguntarán nada. Porque la presencia de Cristo resucitado disipa todas las dudas. Responde todas las preguntas del alma. Y llena todos los vacíos. Pues en Él se encuentra el sentido último de todo sufrimiento, de toda búsqueda y de toda esperanza. Y ese día no es solo el final de los tiempos, sino también cada momento en que el resucitado se hace presente en lo íntimo de nuestro ser. Jesús dice que nuestra tristeza se convertirá en gozo. Y no es una promesa vacía para calmar el momento, sino una verdad eterna que atraviesa los siglos. Porque Él mismo experimentó la profundidad del sufrimiento. Y resucitó como el primero de muchos hermanos que también pasarán por la noche para llegar a la luz. Por eso el dolor del discípulo no es el final del camino, sino el umbral por donde se gesta el nacimiento de una alegría que no tiene comparación. Jesús compara ese tránsito con el de una mujer que da a luz. Y esta imagen está cargada de belleza y verdad. Porque el sufrimiento no es algo que se deba evitar a toda costa, sino que puede ser abrazado con la esperanza cierta de que dará fruto. Y es que el gozo verdadero no surge de la ausencia de dificultad, sino de la certeza de que el amor es más fuerte que cualquier dolor. Cuando Jesús habla de que ya no le preguntaremos nada, no está diciendo que el conocimiento se acabará, sino que el encuentro con Él será tan pleno, que no quedará espacio para la incertidumbre ni la confusión. Porque en su presencia toda pregunta encuentra respuesta. Y lo que parecía un enigma desde nuestra lógica limitada, será iluminado con la claridad del amor eterno. Él nos asegura que lloraremos y nos lamentaremos mientras el mundo se alegra. Y no se trata de una oposición entre el cristiano y la realidad, sino de una sensibilidad distinta, que nace de tener el corazón unido al de Cristo. Por eso muchas veces quienes caminan con Él sienten con mayor fuerza las injusticias, las heridas del prójimo, y el dolor que a otros parece no importarles. Pero esa sensibilidad también es promesa de transformación.
Porque el sufrimiento unido a Cristo no es estéril, sino fecundo. Y la historia está llena de santos que lloraron en silencio, mientras el mundo reía superficialmente. Pero sus lágrimas sembraron la esperanza. Y sus vidas siguen dando frutos siglos después. El gozo del que habla Jesús no es el mismo que el mundo ofrece. Porque no depende de las circunstancias ni de los logros temporales, sino de una certeza que nace de saberse amado incondicionalmente. Y de confiar en que todo lo que sucede está en manos de un Padre que no abandona. Incluso cuando la cruz parece tener la última palabra. Cuando Él dice se pondrán tristes. Nos habla con una honestidad divina que no disfraza el sufrimiento, sino que lo asume con nosotros. Porque no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo sabiendo que no estamos solos. Y que el espíritu que nos habita no se apaga en la noche, sino que arde más intensamente cuando todo parece apagarse. Hay un misterio en la alegría del discípulo. Porque no es una emoción pasajera ni una simple sensación placentera. Es un estado del alma que ha sido tocada por el resucitado. Y que ha aprendido a confiar más allá de las heridas. Porque sabe que el dolor tiene fecha de caducidad. Pero el amor que ha vencido la muerte es eterno. La vida cristiana no es un camino de evasión del sufrimiento, sino de redención desde el sufrimiento. Y en eso reside la diferencia más profunda con cualquier otro consuelo humano. Porque mientras el mundo busca calmar el dolor, Jesús lo transforma desde dentro. Lo asume en su carne. Y lo convierte en semilla de vida nueva. Por eso Él puede prometer con autoridad que nuestra tristeza se convertirá en alegría. No porque desaparezca por arte de magia, sino porque en su misterio pascual el dolor es transfigurado. Y lo que parecía inútil se convierte en ofrenda. Lo que era llanto se vuelve canto. Y lo que era cruz termina siendo trono de gloria. Jesús no habla desde la distancia de quien observa el sufrimiento ajeno, sino desde la intimidad de quien lo ha vivido en carne propia. Y por eso sus palabras no son una teoría espiritual, sino una verdad sostenida por la sangre derramada en el Getsemaní, por el sudor de angustia en la noche más oscura, y por la certeza de la resurrección que lo cambió todo. Es cierto que mientras el mundo se ríe, los discípulos pueden sentirse desubicados. Como si la fidelidad a Cristo fuera un peso en medio de una sociedad que premia lo contrario. Pero el mismo Jesús ya lo había dicho. El mundo se alegrará. Y sin embargo esa alegría no perdura. Es risa vacía, que no toca el alma, ni transforma la vida. El Señor conoce la hora del llanto. Y sabe que hay momentos en los que todo parece hundirse. En que ni siquiera la oración parece tener sabor. Y en que la presencia de Dios se vuelve una ausencia sentida y dolorosa. Pero no se queda en esa hora. Porque también anuncia el tiempo del gozo. Y ese gozo no es fingido. No es emocional. Es fruto de una fidelidad atravesada por la cruz. Cuando uno se aferra a esta promesa, incluso los momentos más duros adquieren sentido. Porque se vuelven lugares de comunión con Cristo crucificado. Y allí donde antes solo había vacío, aparece el rostro sereno de quien sabe que no ha sido abandonado. Que hay un propósito más grande. Y que el tiempo de Dios no es como el nuestro. Así como la madre olvida el dolor por la alegría del hijo que ha nacido. El alma que ha pasado por la noche y ha visto al Señor resucitado no vuelve a ser la misma. No porque ya no sufra,
sino porque sufre con esperanza. Ama con profundidad. Y sabe que todo está sostenido por unas manos que no fallan. El corazón humano tiende a buscar la alegría en lo inmediato. En lo que puede ver, tocar o controlar. Pero Jesús enseña que la verdadera alegría nace cuando se aprende a esperar. Cuando se camina con fe en medio del silencio de Dios. Y cuando se ama aun cuando no se ve recompensa. Porque es entonces cuando la gracia se infiltra en lo más hondo del alma. Y produce frutos invisibles pero eternos. Esta promesa de que su tristeza se convertirá en alegría. No es una ilusión poética. Es una realidad concreta que ha sido vivida por los santos. Por los mártires. Por los que han abrazado su cruz sin negar el dolor. Pero confiando plenamente en la fidelidad de Dios. Porque ese tipo de gozo no se puede explicar con palabras. Solo se experimenta desde la entrega radical. Desde el sí pronunciado en medio de las lágrimas. Jesús no promete que sus discípulos evitarán la tristeza. Lo que promete es que esa tristeza no tendrá la última palabra. Que no será estéril ni vacía. Porque será transformada desde adentro por la fuerza misma del amor crucificado. Y ese es el misterio del Evangelio. Que en Cristo todo dolor redimido se vuelve fecundo. Toda pérdida se vuelve ofrenda. Y toda muerte encuentra en él su Pascua. Es importante no olvidar que esta alegría de la que habla Jesús no puede ser arrebatada por nadie. Porque no depende de las circunstancias externas, sino que brota del interior de quien ha sido transformado por la esperanza. Por la certeza de que Cristo ha vencido al mundo, al pecado, a la muerte. Y por tanto no hay noche que no termine en amanecer. Ni tumba que no sea vaciada por la vida. Y cuando Él dice que ese día no me preguntarán nada, nos está hablando de la plenitud del encuentro. Da un momento en que todo lo que hoy no comprendemos será iluminado por su rostro glorioso. Donde ya no habrá dudas. Ni preguntas. Ni llanto. Solo contemplación serena del amor que ha sostenido cada paso del camino. Incluso aquellos que parecían más oscuros o perdidos. Cada paso que damos en la oscuridad. Cada lágrima que brota del corazón herido. Cada noche en la que parece que Dios ha callado para siempre. Encuentra eco en este anuncio de Jesús. Porque Él mismo ha recorrido ese silencio. Ha conocido el abandono. Ha sentido el peso de la cruz. Y por eso sus palabras no son lejanas. Sino palabras encarnadas, redimidas. Plenas de compasión que consuelan desde dentro y no desde fuera. El sufrimiento que parece destruirnos es, en el plan misterioso del Padre, un umbral hacia la madurez del espíritu. Y aunque muchas veces no entendamos por qué suceden ciertas cosas, aunque el dolor parezca absurdo y desgarrador, el Evangelio nos muestra que todo está bajo la mirada amorosa de Dios. Una mirada que no ignora nuestras heridas, sino que las recoge para transformarlas en bendición. El mundo propone una alegría superficial, instantánea, que no tiene raíces ni fundamento. Pero Jesús nos invita a una alegría que nace del interior, que no se derrumba ante la prueba, que se mantiene viva aún en medio de la tempestad. Porque no depende de lo que ocurre fuera, sino de lo que ha sido sembrado dentro. En el alma, allí donde solo Él puede llegar. Cuando nos encontramos con esa alegría que proviene de Dios, ya no somos los mismos. Cambia nuestra manera de mirar la vida.
de afrontar las dificultades, de caminar junto a los demás. Porque todo lo que antes era motivo de angustia, se convierte ahora en lugar de confianza, y las preguntas sin respuesta se convierten en silencios habitados por su paz. Y esa paz que Él da no es como la del mundo. No es una ausencia de conflicto ni un simple consuelo emocional. Es una certeza profunda que sostiene incluso cuando todo alrededor se derrumba. Es la presencia invisible que nos acompaña en las horas más oscuras y que nos permite seguir caminando, aun con los ojos llenos de lágrimas. Cada vez que recordamos estas palabras de Jesús, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría, el alma encuentra consuelo. Porque sabemos que lo que hoy nos duele, mañana puede ser motivo de gratitud. Que lo que hoy nos parece pérdida, mañana será una ganancia misteriosa que no entendíamos en el momento, pero que nos formó, nos purificó, nos unió más a Él. Jesús no nos promete una vida sin lágrimas, pero sí una vida en la que ninguna lágrima será inútil. Cada una será recogida por el Padre, será contada, será transformada. Porque el sufrimiento unido a Cristo nunca es estéril, nunca es en vano, y eso es lo que da sentido al dolor cuando es abrazado con fe. La imagen de la mujer que da a luz es una de las más conmovedoras que usa el Señor. Porque muestra que incluso el dolor más agudo puede dar paso a la vida. Que hay un fruto detrás de la aflicción, que hay un motivo que trasciende la angustia. Y que cuando el momento de la alegría llega, ya no se recuerda el sufrimiento, porque ha sido superado por algo infinitamente más grande. Ese gozo que nadie nos podrá quitar no es una emoción pasajera, sino una posesión eterna. Es el mismo Jesús resucitado presente en el alma, es la certeza de haber sido salvados, de haber sido amados hasta el extremo, y de haber sido hechos partícipes de la victoria del Cordero inmolado. Y cuando Jesús dice que ya no le preguntaremos nada, es porque en su presencia plena ya no necesitaremos explicaciones. Ya no habrá confusión, ni dolor, ni duda. Todo será iluminado por su rostro glorioso, todo encontrará su sentido en el amor absoluto que es Dios, y todo lo vivido aquí en la tierra se verá como parte de una historia redentora. Cada vez que la oscuridad parece imponerse. Cada vez que las lágrimas parecen interminables. Cada vez que el alma clama desde el fondo del abismo sin recibir respuesta. Estas palabras de Jesús vuelven a nosotros como una promesa luminosa. Como un eco de eternidad que no se apaga. Como una lámpara encendida que no se consume en medio de la noche. Él lo dijo con claridad. Con ternura. Con autoridad divina. Sabiendo que sus discípulos sufrirían. Que sus corazones se partirían al ver su pasión. Pero también sabiendo que ese sufrimiento sería momentáneo. Y que después vendría un gozo tan grande. Tan puro. Tan eterno. Que no podría ser arrebatado. Así es la pedagogía del reino. Un tiempo para sembrar con lágrimas. Un tiempo para regar con dolor. Y un tiempo para cosechar con júbilo eterno. La tristeza. Por tanto, no es el final del camino, sino una estación transitoria. Una purificación del alma. Una escuela de compasión y de profundidad espiritual que nos prepara para recibir la verdadera alegría. Jesús no vino a eliminarnos todo dolor, sino a redimirlo desde dentro. A llenarlo de sentido. A mostrarnos que, incluso desde la cruz, puede brotar la gloria. Y cuando escuchamos que la tristeza se convertirá en alegría, no estamos escuchando una frase optimista, sino una declaración de victoria escatológica. Una verdad profunda que sostiene la esperanza del cristiano en cada época de la historia. Esa transformación
Esa inversión de sentido. Ese paso de lo oscuro a lo luminoso. No es una ilusión, sino el fruto de la resurrección de Cristo, quien venció a la muerte y nos abre a una vida nueva. Cuando el alma entiende esto, puede caminar incluso por el valle de sombra, sabiendo que no está sola, que cada paso está acompañado por el buen pastor, que ninguna lágrima cae sin ser recogida en la eternidad. Esta certeza, grabada en lo más hondo del corazón, permite vivir con esperanza aun cuando los ojos solo ven tinieblas. Porque la fe ve más allá. La fe recuerda. La fe confía en lo que aún no se ve. Y es en ese confiar sin ver, en ese esperar contra toda esperanza, donde el alma crece, se purifica, se despoja de lo superficial y se une más profundamente a su Salvador. Muy bien, continúo con los últimos 10 párrafos, muy largos de esta nueva versión de la reflexión del Evangelio según San Juan 16, 20-23a. Incluyendo la pausa. Después de cada punto y cada coma. Cuando Jesús dice que el mundo se alegrará mientras los suyos estarán tristes, está desnudando la paradoja del reino. Esa contradicción aparente que tantas veces desconcierta al corazón humano, pero que es en realidad una invitación a ver con ojos de eternidad. El mundo se alegra de lo inmediato, de lo superficial, del triunfo que aparenta, del poder que domina, del éxito que brilla. Mientras los discípulos lloran por lo que han perdido, por lo que aman, por lo que no entienden. Pero Jesús no deja a los suyos en la tristeza. No los abandona en el dolor, sino que los conduce al misterio de la transformación, donde el llanto se vuelve canto, donde la herida se vuelve fuente de gracia, donde la muerte da paso a la vida verdadera. Y en ese paso, en ese tránsito entre el duelo y la alabanza, el alma aprende a mirar como Dios mira, a valorar lo que realmente importa, a dejar atrás la ilusión de control, y a abrirse con confianza a la acción del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice que nadie les quitará su alegría, está hablando de una alegría que no depende de las circunstancias, que no se apoya en cosas que se pueden romper o perder, sino de una alegría que brota de saberse amado eternamente, redimido, salvado por Él. Y esa alegría permanece incluso en medio del dolor. No porque niegue el dolor, sino porque lo trasciende, lo atraviesa, lo llena de sentido, lo redime desde dentro. Por eso, el corazón que ha conocido a Cristo puede llorar. Sí. Pero no se desespera. Puede sufrir. Sí. Pero no se hunde. Puede tropezar. Sí. Pero no se queda caído. Porque sabe que su Señor vive, que ha resucitado, y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, esta promesa del Evangelio no es un consuelo barato, ni una frase para calmar a los ingenuos, sino una roca firme donde apoyar la existencia entera. Una luz verdadera que ilumina la noche del alma. Y cada vez que volvemos a estas palabras, cada vez que dejamos que resuenen en nuestro corazón, recibimos un bálsamo invisible pero real. Un consuelo profundo que viene de lo alto. Y una invitación constante a confiar. A esperar.
A perseverar con fe en el amor de aquel que ha vencido al mundo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.